Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carol Fuentes y durante la presentación pues estaré abordando diferentes puntos necesarios para crear y dar funcionamiento a los establecimientos comerciales, ya que pues este tema resulta bastante complejo, es muy extenso y tenemos un límite de tiempo, pero como lo dije, hablaré pues de los puntos claves generales para obtener estos conocimientos necesarios sobre el tema. Entonces empezamos con nuestra definición que la encontramos en el artículo 515 del Código de Comercio y entendemos por esta que es un conjunto de bienes necesarios para ejercer la actividad comercial como las mercancías, las herramientas, el nombre y todo esto anterior junto nos ve reflejado en los almacenes de ropa, en un supermercado, en las tiendas, etcétera. Hay mucha gente que confunde un local comercial con un establecimiento comercial y la diferencia es muy simple. El local comercial es el sitio físico en donde este comerciante pues tiene su mercancía, tiene su materia prima, que es donde se va a encontrar esta tienda de ropa o este supermercado. Y el establecimiento comercial pues son esas mercancías o esa materia prima que se utiliza para ejercer la actividad comercial. ¿Cómo creamos un establecimiento de comercio? La creación la dividimos en dos partes. Creamos el negocio con su mercancía, que con las herramientas o con la materia prima, los empleados, todo esto para ejercer nuestra actividad comercial. Luego la legalizamos para que cumpla todos los requisitos de ley. En esta legalización, el propietario pues debe tener todos los permisos, todas las licencias según la actividad comercial que se vaya a ejercer en el establecimiento. Puede ser una actividad comercial de alimentos o una actividad comercial fábricas, etcétera. Estos requisitos son, entonces empezamos, primero que todo, inscribirnos en el registro mercantil. Esto se hace ante la Cámara de Comercio y es con el objetivo de tener un registro de los comerciantes de sus establecimientos de comercio y de todas las actividades que realizan, porque recordemos que existen eh, comerciantes naturales y jurídicos, y estos pueden tener a su vez varios establecimientos comerciales a su nombre. Como yo ya lo dije, pues este objetivo lo encontramos en el artículo 26 del Código de Comercio y el registro mercantil, pues se deben inscribir todos los comerciantes, como ya lo dije, sean personas naturales o sean personas jurídicas. En el término del artículo 28 del Código de Comercio que dicen, cito, las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sean auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inician esas actividades. Ese es el tiempo máximo que deben hacer para inscribirse en el registro mercantil. Esta inscripción se hace ante la Cámara de Comercio en jurisdicción en el sector donde esté ubicado este establecimiento. Es decir, si el establecimiento lo encontramos acá en Bucaramanga, nos dirigimos a la jurisdicción de Bucaramanga, que es la Cámara de Comercio. La renovación del registro mercantil, de acuerdo con el artículo 33 del Código de Comercio, se debe hacer dentro de los 3 primeros meses de cada año. Tenemos sanciones. El artículo 37 del Código de Comercio dice que quien ejerza profesionalmente el comercio sin inscribirse en este registro mercantil incurrirá en una multa de, pues claro que este artículo 37 dice hasta de 10.000 pesos. Sin embargo, esta sanción no es aplicable, se aplica la que se encuentra en el numeral quinto del artículo 11 del decreto 2153 de 1992, que dice así, abro comillas, imponer a las personas que ejerzan profesionalmente el comercio sin estar matriculadas en el registro mercantil multas hasta el equivalente de 17 salarios mínimos legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las sanciones por no renovar el registro mercantil son las mismas que se imponen por no inscribirse en él, de acuerdo al artículo 37, pero recordemos que la sanción no se aplica en ese artículo, sino en el artículo 11, numeral quinto del decreto 2153 de 1992. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio anuncia la sanción en la página web, anuncia la sanción en cifra y pues dice que claramente pues equivale a 17 salarios mínimos de acuerdo a la ley que ya mencioné. Seguimos, diligenciar el certificado de uso de suelos. Antes de abrir el establecimiento comercial se tiene que diligenciar en la Oficina de Planeación Municipal el certificado de uso de suelos. El objetivo de esto es para que pues certifiquen que la actividad que se va a desarrollar en ese lugar
se pueda desarrollar, porque hay actividades, por ejemplo, una fábrica no se puede instalar en una zona residencial. Siguiente, adquirimos el certificado de derechos de autor. Los establecimientos de comercio que hagan uso de música o de algunas obras que estén protegidos con derecho de autor deben pagar esos respectivos derechos. Existen diferentes sociedades que gestionan estos derechos de autor de música, por ejemplo, que son Saico y Asimpro, que son las más conocidas, pero hay muchísimas más. También, si el establecimiento no utiliza ningún tipo de obras o de música, de todas formas debe adquirir el certificado de que no es usuario de música o demás obras sometidas a derechos de autor. Continuamos con adquirir el certificado sanitario. Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social sea el expendio de productos alimenticios debe disponer de su respectivo concepto o certificado sanitario según la resolución 2674 del 2013 que da el Ministerio de Salud, que dice así, lo cito, abro comillas. Es el concepto emitido por una autoridad sanitaria una vez realizada la inspección, vigilancia y control del establecimiento donde se fabriquen, procesen, preparen, envasen, transporten, etcétera, materias primas, y pues el concepto puede ser favorable o desfavorable dependiendo de la situación que se encuentra al momento de realizar la inspección. También los empleados que manipulen alimentos pues deben tener un certificado de manipulación. Seguimos con nuestro certificado de seguridad. Este es expedido por el respectivo departamento de bomberos y busca pues que el establecimiento cumpla con las normas de seguridad, por ejemplo, los extintores, las salidas de emergencia, botiquines de primeros auxilios, que son las herramientas que permiten, por ejemplo, atender una emergencia en el caso de que se presente dentro del establecimiento. Seguimos con nuestro control de pesas y medidas. Lo que se utilizan, las pesas y medidas que se utilizan en el establecimiento, pues deben estar calibradas, de manera pues que se cumpla el objetivo de forma exacta, porque pues sabemos que vender productos con medidas y pesos diferentes pues es sancionable. Seguimos con la lista de precios. El comerciante debe tener al público los precios de sus productos y debe colocarlos, por ejemplo, en el empaque o en el envase o en una lista general donde sea visible al cliente. La inscripción en el RUT. Todo comerciante debe inscribirse en el registro único y pues en este caso de ser comerciante perteneciente al antiguo régimen, creo que no es responsable, hoy no es responsable del IVA, pues deberá exhibir ese registro en un lugar visible del establecimiento de comercio. También hay que informar al comandante de la policía sobre la apertura del establecimiento de comercio. Antes de abrirlo al público, debe comunicarse al comandante más cercano al sitio donde funcionará. Los anteriores requisitos pues son los más comunes que debe cumplir un establecimiento de comercio para poder abrir al público. Y pues es importante también resaltar que hay prohibiciones para desarrollar actividades económicas distintas a las que se registran en la Cámara de Comercio. Seguimos con nuestras obligaciones de un establecimiento comercial. El establecimiento de comercio como tal no encontré que tuviera muchas obligaciones, sino más bien es como el propietario del establecimiento que tiene esas obligaciones laborales o tributarias, comerciales, etcétera, que está pues en cabeza de a quien pertenezca ese establecimiento de comercio. Los establecimientos tienen que cumplir esos requisitos para funcionar y, por ejemplo, tienen la obligación de prestar el servicio de baño, que esto lo encontramos en el artículo 88 de la ley 1801 del 2016, y todo establecimiento de comercio debe adecuar un baño para uso público, así sea un servicio pago, por cuanto pues el propietario y las personas que van a atender este establecimiento de comercio pues no pueden negarse a prestar el baño, sobre todo a las personas que la ley ha considerado en el artículo 88 de la ley, que son niños, mujeres en estado de embarazo y adultos de la tercera edad. También tenemos una obligación de atender los requerimientos de las autoridades y pues es que todo establecimiento que esté abierto al público puede, por ejemplo, la policía puede rutinariamente solicitar al establecimiento las licencias y los permisos de funcionamiento y los propietarios o los empleados encargados del establecimiento están obligados a presentarlos. Igual, o las autoridades sanitarias también pueden solicitarles sus certificados pertinentes de inspección para comprobar esa condición de higiene y salubridad. En conclusión de nuestro video de hoy,
pues vemos como por medio del establecimiento de comercio, el comerciante pues pone en marcha esa actividad empresarial o ese emprendimiento y va adquiriendo unas obligaciones, ya sea pues para elaborar sus productos, comercializarlos y sobre todo para darlos a conocer a unos potenciales clientes. Una vez la clientela tiene acceso a ese establecimiento, ese cliente va a recordar quién es el comerciante, a qué se dedica y cuál es su actividad empresarial. Ahí es donde la persona, ese establecimiento va a crecer y la sociedad también le resulta muy importante porque es un mecanismo para generación de empleo y desarrollo social. Por tanto, pues es muy importante que estén al día con sus trámites legales para que puedan seguir ejerciendo esta actividad. Sin embargo, pues me hizo mucha falta más información, más profundización sobre el tema, porque lo que quise proyectar pues fue como el principio del establecimiento de comercio, cómo se crea, cuáles son sus reglas, y pues creo que lo reflejé en este video, aunque pues los invito a todos a seguir profundizando porque es un tema que de verdad es muy interesante, pero como le dije al principio pues es muy extenso, y pues nada, yo agradezco muchísimo su atención y eso es todo por hoy.